Marcus Reed es detenido por una falta menor y su auto es abierto sin permiso mientras él ya está inmovilizado. Todos presienten el peor final. Detrás está el oficial Braden Cole, que estira la parada con un pretexto, y un fiscal McCoy que incluso se burla. Entonces Ava, 12 años, levanta una USB con el video del timbre y la llamada al 911, y la jueza Collins le concede un minuto que lo cambia todo. Lo demás es desestimación, libertad y una lección nítida, pero escuchen qué giro silenció la sala y por qué la justicia al final se impuso. La sala 3B olía a papel húmedo y café recalentado. Los bancos de madera, pulidos por años de espera, crujían con cada mínimo movimiento. Cuando la niña se puso de pie, el murmullo no fue un estallido, sino una oleada contenida. Respiraciones cortas, carraspeos, un comentario medio dicho que se desvaneció al tropezar con el eco del recinto. Llevaba un suéter azul que le caía hasta los nudillos y una carpeta de cartón con etiquetas fluorescentes en los bordes. La apretaba contra el pecho como un escudo que ella misma había construido. «Soy la abogada de mi papá», dijo. No alzó la voz, la sostuvo. Parecía pequeña frente a la mesa de defensa, pero en su postura había algo testarudo. Los pies bien plantados, la barbilla apenas levantada, el mentón tensado como quien ha ensayado una frase toda la noche. El alguacil Hank Wilson, un hombre ancho de hombros y gesto cuadriculado, apenas inclinó la cabeza con un gesto de fastidio, de esos que no requieren palabras. Esto no va aquí. El fiscal Daniel McCoy, traje gris impecable y corbata muy apretada, dejó escapar una risa corta que sonó como el cierre de una cremallera. En las bancas, dos asistentes se miraron por encima de las carpetas. La risa no fue abierta, fue esa mueca que se hace con un lado de la boca cuando uno se cree a salvo detrás del protocolo. Marcus Reed, con el número de causa pegado a su carpeta, giró apenas para verla. En sus ojos aparecieron dos cosas que rara vez coinciden: alivio y miedo. Alivio de saber que su hija estaba allí, miedo de que estuviera demasiado cerca de una maquinaria que no perdona distracciones. La jueza Margaret Collins, canas recogidas en un moño severo y lentes a media nariz, golpeó una vez el mazo. No necesitó levantar la voz. La sala 3B sabía que el sonido del mazo no era amenaza, era un compás que ordenaba la escena. Collins creía en el procedimiento, en las palabras colocadas con precisión y en los silencios que obligan a mirar el detalle. Había pasado suficiente tiempo en esa silla para reconocer cuando el desorden es impostura y cuando es necesidad. «Señorita», dijo sin adornos, «en este tribunal solo pueden litigar abogados con licencia». La niña tragó saliva, no retrocedió. Una fibra en su garganta pareció tensarse, pero la columna siguió erguida. «Entonces, su defensora», contestó. Su voz: «Si me deja hablar, puedo mostrar por qué no deben encerrar a Marcus Reed hoy». La palabra encerrar flotó un segundo demasiado largo. No era un término técnico, era directo, doméstico, de pasillo, y justamente por eso arañó las paredes lisas del protocolo. En la quinta fila, alguien soltó un suspiro que sonó a burla. El desdén se movió como corriente de aire, primero en los hombros del alguacil, luego en la comisura del fiscal, después en los ojos cansados de un reportero que ya había escrito esta historia con otros nombres. Pero el desdén es una emoción ansiosa, necesita un blanco, y esa mañana lo encontró en la pequeña figura del suéter azul. Hank Wilson, fiel a su libreto, dio un paso hacia adelante como si bastara su sombra para devolver la escena a su carril. McCoy se acomodó las mangas del saco y al hacerlo se permitió un segundo de superioridad. El mundo es más simple cuando se cumplen los formularios. En su cabeza, la aparición de la niña no sería más que una nota al pie, intervención improcedente. La defensa pública ya llegaría, el día seguiría. La sala, sin embargo, no era ajena a los matices. Un asistente de la defensora asignada, una mujer joven que todavía no había entrado, dejó de teclear. Un señor mayor, de manos nudosas, bajó la mirada con una mezcla de pudor e interés. Y la misma jueza Collins, que no regalaba indulgencias, inclinó la cabeza lo suficiente como para admitir una posibilidad. A veces, la forma no alcanza a contener el fondo. «Le concedo un minuto», dictó. «Úselo bien».
El minuto cayó sobre la niña como un reloj abierto. No sonó, pero todos pudieron verlo. Ella respiró, apenas, lo justo para que la voz no se quebrara. Apoyó la carpeta en la mesa con cuidado, como si cada hoja estuviera en un orden que no toleraba accidentes. El borde de una etiqueta verde sobresalía con un nombre subrayado y se alcanzaba a leer Marcus R. escrito con letra grande, escolar pero firme. A su izquierda, Marcus la miró con una gratitud silenciosa que a duras penas contenía. Lo único que se permitió fue ese leve asentimiento que dan los padres cuando entienden que no pueden proteger, solo acompañar. El alguacil, ya menos dispuesto a la sorna, ajustó el cinturón y mantuvo la vista al frente. McCoy, por su parte, preparó su gesto de objeción preventiva, listo para saltar a la primera palabra fuera de regla. La niña, en cambio, no buscó dramatismo. Habló como quien presenta un proyecto de feria escolar, medido y claro, pero con la urgencia de quien sabe que está presentando algo que le importa de verdad. Su tono no fue lastimero ni desafiante, fue preciso, un tono que uno no espera en una voz tan joven. Allí, en ese equilibrio, estaba su fuerza. La sala respondió con una quietud extraña. Es el tipo de quietud que aparece cuando alguien no encaja en el molde y aún así no pide permiso. Se notó en los dedos del reportero que dejaron de golpear el teclado y esperaron, en la postura de un oficial al fondo que apoyó el peso en el otro pie, en los ojos de un estudiante de derecho sentado junto a la puerta que por un instante dejó de estudiar el código para estudiar a la niña. ¿Por qué desdén? Porque aquello quebraba la comodidad, porque una menor, con ropa prestada y carpeta fluorescente, recordaba, sin decirlo, que el sistema también es un escenario donde el respeto se confunde con distancia, y porque para algunos la palabra de una niña nunca debería reordenar el guión de la mañana. La jueza Collins conocía bien ese reflejo. Había sido abogada joven, había sentido el peso de esas miradas más de una vez y había aprendido a diferenciar el ruido de la irreverencia del sonido de la necesidad. Por eso no sonrió ni frunció el ceño, le dio un minuto, ni más ni menos, un margen acotado donde la forma podría, si era el caso, abrir espacio al fondo. En la primera fila, una mujer con credencial de prensa cruzó las piernas y acercó la grabadora 1 centímetro, gesto mínimo que delataba que algo, tal vez, podía ocurrir. Al fondo, alguien se levantó buscando salida y el alguacil lo devolvió a su asiento con un gesto automático, sin quitar la vista de la niña. El reloj de pared marcó el avance de ese minuto como si cada segundo se apoyara en el anterior. La niña no miró el reloj, no miró a McCoy, no buscó a la jueza para pedir aprobación. Miró a su padre y después a la carpeta. La abrió con una destreza sorprendente, las hojas numeradas a lápiz en la esquina y apoyó los nudillos sobre la mesa para no temblar. El ambiente cambió apenas, lo suficiente para que el desdén empezara a perder filo. No desapareció, seguía en los gestos de costumbre, en la condescendencia aprendida, pero se resquebrajó, se volvió expectativa, y la expectativa, en una sala de audiencias, es la grieta por donde entra la tensión. La jueza, sin decir palabra, inclinó el torso hacia adelante. McCoy, por puro instinto, acercó su legal pad. Hank Wilson dejó de mover la pierna, y Marcus, que hasta entonces había sido un hombre detenido con una carpeta, se volvió padre en espera. 1 minuto, repitió Collins, solo para que nadie olvidara la regla. La niña asintió. El suéter le rozó las muñecas. La luz blanca del fluorescente se reflejó un segundo en las etiquetas de la carpeta. Y en ese respiro suspendido, la historia dejó de ser una rareza para convertirse en posibilidad. Porque a veces, todo lo que cambia una mañana, una vida, es el espacio de 60 segundos en el que alguien, contra las risas bajas y los gestos torcidos, decide hablar. Ava Reed tenía 12 años y una costumbre: contar de regreso desde 10 cuando el mundo se hacía demasiado grande. 10, 9, 8. Así controlaba la respiración mientras recordaba lo esencial: su nombre completo, la dirección del apartamento, el número de expediente pegado con cinta en la carpeta. Desde los 8, cuando faltó la risa de su madre en la cocina, aprendió a ordenar la vida en listas. Marcus, su papá, ocupaba 2 turnos seguidos en el taller. Volvía tarde con las manos marcadas por la grasa y ese cansancio que se pega a los hombros. Pagaban una renta justa por un cuarto con goteras, y el refrigerador hacía un zumbido que parecía camión viejo estacionado dentro de casa.
Aún así, los domingos, Marcus preparaba panqueques y ponía música bajito para que los vecinos no golpearan la pared. La noche del alto comenzó ordinaria. Una luz trasera dejó de funcionar, y Marcus decidió regresar por la avenida menos transitada. Notó, a la distancia, que una patrulla lo seguía con demasiada paciencia. No había prisa, no quería problemas. Llamó al 911, la grabación lo demostraba, y avisó que se dirigía a un lugar iluminado. La operadora le pidió calma. Marcus habló con la misma serenidad con la que guiaba a Ava cuando el volcán de su ferio de ciencia se desbordaba. Paso a paso. Aparcó frente al edificio de la vecina Evelyn Carter, que tenía un timbre con cámara. Allí, el oficial Braden Cole pidió sus documentos y extendió el control más de lo razonable. Alegó que percibía un olor extraño y pidió revisar el auto. Marcus respondió que no autorizaba registros. Lo inmovilizaron por obstrucción. No hubo voces altas, pero sí ese frío que se instala cuando la calle, de pronto, se vuelve escenario. Ava no aprendió a odiar, aprendió a sobrevivir. Sabía cuál cajón del taller tenía cinta aislante, qué día vencía la factura de la luz, cómo calmar a su papá cuando miraba en silencio la foto de su madre. Aquella mañana, en su mochila, llevaba 3 cosas que la hacían sentir menos pequeña. Copias de la llamada al 911 con hora y ubicación. Una memoria USB con el video del timbre de Evelyn, donde se veía al oficial abriendo el maletero mientras Marcus ya estaba inmovilizado, y un manojo de hojas imprimidas en la biblioteca de la escuela con nombres que subrayó en morado: Rodríguez v. United States 2015 y Brady v. Maryland 1963. En el margen había escrito con letra grande: tiempo razonable y entregar lo favorable. No eran hechizos, eran reglas. Y las reglas, pensaba Ava, podían abrir puertas que el orgullo cierra. El USB tenía una etiqueta blanca, Carter 1942. La noche anterior, Ava había tocado a la puerta de Evelyn con una educación que no se compra. Explicó lo ocurrido, pidió el video y agradeció con un abrazo tímido cuando la vecina se lo envió por correo. Lo probó 3 veces en la computadora del aula de informática para asegurarse de que el archivo corría sin trabarse. Luego, lo guardó de nuevo como quien guarda una linterna antes de entrar a un túnel. La feria de ciencias era esa misma tarde. Su proyecto, un volcán de papel maché sobre una base de cartón, esperaba en casa con una etiqueta escrita a mano: reacción controlada. Marcus había moldeado la boca del cráter con una cuchara, bromeando con que la ciencia también necesitaba buenos acabados. Habían ensayado la explicación frente al espejo. Cuando mezclamos 2 elementos cotidianos, se libera gas. Y él aplaudía al final siempre. Presentas tú, yo sostengo la cartulina, decía. Esa promesa, tan pequeña y tan grande, era el hilo que Ava no pensaba soltar. El oficial Cole no era un villano en su cabeza. Ava no imaginaba así a las personas. Quizá estaba agotado por el turno, quizá había aprendido a confiar en su intuición más que en los papeles, quizá pensó que apurarse evitaba problemas mayores. Las costumbres, cuando no se revisan, se convierten en atajos, y los atajos, a veces, desdibujan los límites. En cualquier caso, su intención no cambiaba el resultado. Su papá no había llegado a casa la noche anterior y el volcán esperaba sin explicación. Marcus siempre repetía: cuando no te escuchen, trae pruebas, y si no tienes pruebas, trae calma. Ava llevó ambas. En su cuaderno azul de espiral anotó un plan sencillo: hablar sin acusar, mostrar sin dramatismo, pedir sin suplicar. También escribió 3 frases para no perder el pulso: soy su defensora, solo 1 minuto, escucha por favor. Había visto a la jueza Collins antes, en videos viejos, donde explicaba a estudiantes de secundaria cómo funciona una audiencia. Parecía estricta, sí, pero justa. La justicia, pensaba Ava, no siempre es un rayo, a veces es una lámpara. Esa mañana antes de salir, colocó la carpeta sobre la mesa de la cocina y repasó las pestañas de colores. Verde, cronología de la noche. Amarillo, la llamada al 911. Naranja, capturas del video del timbre con marcas de tiempo. Morado, extractos de fallos con frases subrayadas. En la cubierta, con marcador negro, escribió Marcus R. y debajo, voz. No sabía si la dejarían hablar. Sabía, en cambio, que callarse le dolería más. Compasión no es lástima, es atención. Ava veía el cuadro completo.
A su papá trabajando hasta que el taller quedaba en silencio, a Evelyn ofreciendo el archivo sin preguntas incómodas, a la defensora pública que quizá llegaría tarde por tener demasiados casos, al fiscal con su agenda apretada, al alguacil que debía cuidar el orden sin perder la humanidad, a la jueza que equilibraba forma y fondo. En ese tablero, la niña no buscaba humillar a nadie ni ganar un pulso de egos. Buscaba que un dato claro iluminara un procedimiento oscuro. El trayecto hasta el tribunal fue breve. En el autobús, Ava sostuvo la mochila en el regazo y contó de regreso. 10, 9, 8. Pensó en los panqueques del domingo, en la cuchara moldeando el cráter, en la risa de su madre que a veces parecía esconderse en los ruidos de la casa. Pensó en lo que diría si le daban la palabra. Empezaría por el tiempo de la parada, seguiría con la negativa registrada en el video, cerraría con la obligación de compartir todo lo que pudiera favorecer al acusado. No eran frases bonitas, eran bisagras. Cuando cruzó el arco de seguridad, el guardia miró la carpeta con curiosidad. Ella sonrió, por cortesía, y apretó el USB entre los dedos dentro del bolsillo. Antes de entrar a la sala 3B, tocó 2 veces el borde de la puerta, manía de buena suerte, y volvió a contar. 3, 2, 1. No pidió milagros, pidió que le escucharan. Quería recuperar a su papá para que al final de la tarde sostuviera la cartulina mientras el volcán hacía su pequeña demostración. Quería, sobre todo, que la verdad no se perdiera entre papeles. Y si para eso una niña debía pararse frente a una sala llena de trajes y códigos, lo haría con la misma compostura con la que su padre ajustaba un tornillo. Sin prisa, sin ruido, con precisión. Porque a veces la compasión no es una emoción blanda, es una decisión firme de mirar de cerca. Y eso, pensaba Ava, podía ser suficiente para abrir una puerta. Señoría, comenzó Ava, con la voz afinada como un lápiz recién sacado de la caja. Sé que no soy abogada, pero entiendo 2 cosas. 1, que no pueden extender una parada de tráfico sin causa. Y 2, que el Estado debe entregar toda prueba que favorezca al acusado. La jueza Collins ladeó la cabeza apenas, un gesto que en ella significaba continúe, pero con sustancia. ¿Tiene algo más que palabras, señorita Reed? Ava levantó la USB entre el índice y el pulgar, sin temblor. El plástico brilló bajo la luz blanca de la sala. El alguacil Hank Wilson la tomó con formalidad, como si sostuviera una llave, y le entregó al técnico del tribunal. 2 clics, una barra de progreso, un suspiro eléctrico del proyector. La pantalla cobró vida. Se abrió un encuadre oblicuo del estacionamiento de Evelyn Carter, fecha y hora clavadas en la esquina como chinches. El ambiente se recogió sin que nadie lo ordenara. Se escuchó el tecleo que se detenía, un bolígrafo que se cerraba con un chasquido, la garganta discretamente aclarada de McCoy. En la imagen, el oficial Braden Cole se veía de perfil, torso ladeado hacia el maletero. El audio, limpio, recogía una frase tranquila de Marcus ya inmovilizado junto al vehículo. No autorizo ninguna búsqueda. El tiempo, ese juez invisible, siguió corriendo en la pantalla. Se veía cómo la actividad del alto por la luz trasera había quedado atrás. No había más verificación de documentos ni un retorno al motivo inicial. Solo la mano del oficial forzando la tapa del maletero como quien abre un cajón que no le pertenece. El foco del Porsche de Evelyn bañaba la escena con una luz inequívoca. La risa del fiscal se evaporó, no con dramatismo, sino con pudor. Una asistente en la tercera fila soltó un suspiro que no alcanzó a ser palabra. La estenógrafa, que hasta entonces había mirado el teclado, alzó la vista por primera vez. La jueza Collins apoyó ambos codos en el estrado. «Reprodúzcalo otra vez», pidió, «y deténgalo en el minuto 2:19». El técnico obedeció. Pausa. La imagen congelada mostraba el gesto exacto, la tapa a medio abrir, el acusado inmovilizado, el reloj sumando segundos más allá del propósito inicial de la parada. La jueza pidió también las copias de la llamada al 911. Ava, sin perder compostura, giró la carpeta y señaló la pestaña amarilla. Hank Wilson llevó las hojas al auxiliar de sala, que a su vez las alcanzó al estrado. Collins leyó en silencio. Hora, ubicación, el aviso de Marcus de que se dirigiría a un lugar iluminado. Su pulgar pasó una página, regresó, corroboró. La puerta se abrió con prisa contenida. La defensora pública asignada, Rachel Vega, cruzó la sala con el maletín aún abierto, una carpeta asomando y un mechón de cabello rebelde que no había tenido tiempo de domar.
Se detuvo a mitad del pasillo, atrapada por la imagen en la pantalla. Quien ha pasado años peleando segundos reconoce cuando una sola escena contiene el caso entero. Señoría, pidió palabra levantando apenas la mano. En nombre del señor Reed, adopto el argumento de la menor como una solicitud de desestimación por falta de causa y por incumplimiento de la obligación de compartir lo favorable. Solicito libertad inmediata y de manera subsidiaria la supresión de cualquier evidencia derivada del registro sin consentimiento. No citó artículos, no hacía falta. El eco de la imagen llenaba los huecos. McCoy, que tenía más casos que vanidad, pidió un receso con voz sobria. 5 minutos, dijo, para revisar el material con el oficial Cole y el investigador. No fue huida, fue un profesional que entendió que, si la base se mueve, el edificio entero se resiente. Salió con Cole, que bajó la mirada al pasar junto a la pantalla. El investigador abrió una libreta y empezó a anotar con letra apretada. Detrás de ellos, un estudiante de Derecho se llevó la mano a la frente, con esa mezcla de excitación y respeto que produce ver los manuales respirar. En la sala, el desdén de la primera parte de la mañana había perdido su lugar. Lo reemplazó un silencio tenso y limpio, el que concede espacio a lo evidente. La admiración no llegó en aplausos, en una corte no se aplaude, llegó en microgestos. La estenógrafa enderezó la espalda, el técnico ajustó el enfoque como si quisiera darle a la niña el mejor encuadre. Una reportera de gafas redondas escribió «Menor presenta prueba clave» y subrayó «clave» 2 veces. Hank Wilson, que a primera hora había torcido el gesto, se quedó mirando a Ava con una gravedad distinta, como si se preguntaba en qué momento una voz puede crecer tanto sin elevar el volumen. Ava, por su parte, no sonrió ni buscó ojos que la celebraran. Se limitó a ordenar la carpeta para el siguiente paso. Sus dedos se movieron con disciplina, pestaña verde, pestaña morada, una nota al margen que decía tiempo razonable. Acomodó el USB vacío al borde de la mesa, como un trofeo discreto. La admiración que emanaba de la sala la rozó, sí, pero no la distrajo. Su objetivo seguía siendo el mismo, claridad y regreso a casa. La jueza Collins, que había visto intentos de todo tipo para torcer o acelerar la balanza, permitió que se le suavizara el gesto. No por ternura, ella no complacía, sino por respeto. Reconocía la pureza de lo que acababa de ver. Alguien sin permiso formal usando sin estridencias las propias reglas del juego. Tocó el expediente con la yema de los dedos y dejó el mazo a un lado, al alcance. Rachel Vega se acercó a Ava con un susurro profesional. «Buen trabajo», dijo, sin adornos. «Yo hablo a partir de aquí, ¿está bien?» Ava asintió. Rachel tomó aire, juntó las piezas en una línea clara. La parada inicial, el ensanchamiento temporal sin causa, la negativa del acusado, el registro a pesar de la negativa, la obligación del Estado de compartir todo lo que pudiera favorecer. Y la prueba, ahora pública, de que había material que cambiaba el peso de la balanza. Cuando McCoy regresó, no traía la prisa altiva del que vence, sino la seriedad del que decide. Se reunió con Vega frente al estrado, solicitó ver una vez más el minuto señalado. Y sin defensas innecesarias, pidió que constara la revisión del material. En la segunda fila, Marcus observaba todo con los ojos húmedos, no de fragilidad, sino de reconocimiento. Ese brillo decía, la escucharon. Cuando Ava lo miró, él le devolvió un asentimiento que parecía bendecirla sin palabras. Era un gesto sencillo, pero en él cabían panqueques de domingo, el cráter del volcán y tantas noches en que el cansancio intenta vencer y no puede. La admiración se volvió entonces una corriente compartida, no solo hacia la niña, hacia la forma en la que la ley, cuando se la presenta con respeto y evidencia, obliga a todos a ajustar el paso. Collins volvió a mirar la pantalla, pensó, se adivinaba, en precedentes y en el tamaño de un minuto que lo cambia todo. Vega cerró por fin su maletín, como quien sabe que, por una vez, la mejor pieza del día la trajo otra persona. McCoy respiró hondo, preparado para asumir el peso de su firma. Y el técnico, antes de apagar el proyector, dejó que la imagen reposara un segundo más para que nadie olvidara cómo luce un límite cuando se lo cruza. En esa pausa, la sala entera, desde el alguacil hasta el estudiante, miró a Ava como se mira quien, sin títulos ni estrados, pone la vara en su sitio. No hubo palabras grandilocuentes, solo hechos, ordenados con pulcritud por una voz joven.
Y eso, en un lugar construido sobre la precisión, bastó para que la admiración se instalara sin ruido, como una luz que no ciega pero tampoco se apaga. El receso duró exactamente 7 minutos, suficientes para que el proyector se enfriara, para que la tinta de 2 firmas en el pasillo terminara de secar y para que el murmullo, esa criatura nerviosa de las salas, se apagara por completo. Cuando todos volvieron a sus lugares, el alguacil anunció la reanudación con voz pareja. McCoy se puso de pie, acomodó el nudo de la corbata como quien fija una idea y respiró hondo antes de hablar. «Señoría», dijo sin rodeos, «el Estado se mueve a desestimar los cargos non prosequi. Hemos revisado el material, existen dudas insalvables sobre el origen de la evidencia». Nadie aplaudió, nadie gritó. La palabra desestimar cayó en la sala como una piedra en un lago sereno y el silencio se extendió en ondas. La jueza Collins no hizo discurso, miró al oficial Cole con una gravedad que ya contenía su propio mensaje, y luego a Ava, que seguía de pie junto a la mesa con la carpeta ordenada por colores. «El señor Reed queda en libertad inmediata», dictó. «Fijaré una audiencia separada para revisar la conducta del arresto». Hizo una pausa mínima y volvió a la niña. «Hoy no fue abogada, señorita Reed, fue conciencia, y eso, en esta sala, pesa». Marcus no reaccionó con prisa. Primero cerró los ojos como si verificara que entendía y luego abrazó a su hija con esa torpeza protectora de los padres que aprenden a ser rescatados por sus niños. El suéter azul quedó atrapado entre ambos. Ava no habló, respondió apretando los dedos sobre la espalda de su papá como si confirmara que el presente estaba, por fin, en su sitio. El alguacil Hank Wilson, el mismo que al principio había fruncido el ceño, bajó la vista con respeto y se llevó la mano a la visera en un gesto discreto. La defensora Rachel Vega cerró su maletín con un clic nítido y le guiñó a Ava como a una colega que acaba de ganar su primer caso, sin toga ni título. El técnico apagó el proyector con cuidado, dejó el USB junto a la carpeta y, sin decir nada, le señaló a la niña que volvía a ser suyo. El resto, silencio. El silencio que sigue a la verdad cuando por fin encuentra un micrófono. Se oyó el tecleo de la estenógrafa reiniciar su ritmo, la puerta que se abrió para dejar pasar el aire del pasillo, los pasos contenidos de McCoy investigador que salían con la seriedad de quien entiende que corregir también es parte del trabajo. Collins, antes de levantarse, escribió una última nota en el expediente y dejó el mazo a un lado en reposo. En el vestíbulo, los relojes marcaban la misma hora de siempre, pero el tiempo pareció distinto. Marcus recibió sus pertenencias en una bandeja de plástico, guardó el recibo sin mirarlo y sostuvo la carpeta con la misma mano con la que esa tarde sostendría la cartulina del proyecto. Ava deslizó el USB en el bolsillo interno de la mochila como quien guarda una fotografía importante. Caminaron sin prisa, juntos, con la ligereza rara de quien sale de un edificio pesado. Afuera, el sol de Memphis parecía otro. No porque el mundo hubiera cambiado por completo, sino porque alguien, una niña de 12 años llamada Ava Reed, se atrevió a decir en voz alta lo que el sistema había olvidado escuchar. El estacionamiento devolvía un calor amable, un vendedor ambulante ofrecía botellas de agua, un periodista tomó una foto de lejos y la guardó sin flash. La ciudad siguió su curso, pero en ese punto exacto del mapa, algo estaba al fin en equilibrio. De camino a casa, hablaron poco. «Paremos por bicarbonato», dijo Marcus, como si la vida, agradecida, les ofreciera continuar por la página correcta. «Y vinagre», respondió Ava, sonriendo con los ojos. En la mesa de la cocina, el volcán los esperaba con la etiqueta «Reacción controlada». Marcus alisó la superficie con una cuchara, Ava colocó la cartulina detrás como fondo. Ensayaron la explicación una vez más. Cuando dos elementos cotidianos se encuentran, y los dos completaron la frase al unísono. No hubo algarabía, hubo algo mejor, la sensación sobria de misión cumplida. El desdén de la mañana se había convertido en compasión, la compasión en admiración, y la admiración en una satisfacción que no necesitó ruido para existir.
Duraría lo suficiente, pensó Ava mientras acomodaba las pestañas de colores para presentar el proyecto, para cenar panqueques el domingo, para recordar que la justicia no siempre llega como un rayo, a veces llega como una voz clara, un minuto preciso y una pantalla que muestra lo que los ojos ya intuían. Y así, con la puerta del apartamento entreabierta para que entrara la tarde, padre e hija armaron juntos el volcán. Cuando la mezcla empezó a elevarse, Marcus sostuvo la cartulina y Ava habló con la misma calma que usó en la sala 3B. Esta vez, el público fue pequeño, pero la lección enorme. La verdad, cuando tiene su espacio, no necesita gritar para hacerse oír.